Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy, una nueva entrega de la resolución del cuestionario de física con el que estamos trabajando. Para estas preguntas tenemos hoy la resolución de las preguntas 60 hasta la 89. Tengo adelantado un poco las imágenes con respecto a este video para que sea un poco más rápido. Vamos pues entonces con la resolución, estimados estudiantes. La suma de dos vectores A, 12 metros y un ángulo de 210 grados, y B, 18 metros y un ángulo de 30 grados, es. Vamos a hacerlo así, estimado estudiante. Eh, ya tengo que para sacar las componentes de un vector, cuando me dan la magnitud, porque me están dando la magnitud, es la cantidad y la unidad, 12 metros, y el ángulo total de 210 grados, hay que descomponerlo en sus componentes rectangulares, componente en X, componente en Y. Para eso hay que aplicar esta fórmula. El vector, sea cual sea, en este caso A, coseno del ángulo, y el otro para Y es A por el seno del ángulo. Lo mismo cuando sea B. Hay que sacar las componentes rectangulares en X y en Y. Y para ello, siempre que sea en X, B con el coseno del ángulo y en Y, B con el seno del ángulo. A partir de ahí comenzamos a trabajar. Perdón. Entonces, A en X me quedará 12, omito la A, por el coseno de 210 grados. Un valor que lo vamos a sacar directo con ayuda de la calculadora. Acá también en AY, los 12 metros por el seno de 210 grados. Ojo, uso la calculadora de aquí mismo del Windows. En este tipo de calculadora primero se digita el ángulo 210, sacamos el coseno, ahí tenemos menos 0.8666 y multiplicamos por 12. Nos va a dar menos 10.39. O sea que AX es igual a menos 10.39. AY, la misma situación. Ponemos 210. Sacamos el seno, en este caso, la función seno. Me sale menos 0.5 por los 12. Igual a menos 6. Igual a menos 6. Lo mismo hacemos con BX. BX es igual a B, que es 18, por el coseno de 30. BY también lo mismo, 18 por el seno de 30. Bueno, hacemos los mismos cálculos. En este caso el ángulo es 30 por el coseno de 18 y eso es igual a 216. A ver, vamos corroborando eso. 30, sacamos coseno, 0.866 por 18. Ahí, corrigiendo, 15.57. 15.57. BX sale 15.57. Todo esto es unidades en metros, ya que esa es la unidad. BY, lo mismo, 18 por el seno de 30. Usted en su calculadora lo pone directo. En esta hay que hacer paso a paso. La calculadora de Windows. Damos 30 por el coseno. Seno en este caso, porque es en Y. Seno sale 0.5 positivo por 18. Y es igual a 9. Bueno, ahora ponemos, en este caso, A y B, las coordenadas que me salieron, tanto AX, AY, BX y BY.
Menos 10,39 i. Eso es lo que me salió en A. Y en Y, menos 6j. Recuerden que cuando es en X es I, cuando es en Y es J, ¿verdad? Lo mismo para B. En BX me sale positivo 15,57. En I y en BY 9 en J. Sumo esas situaciones. Esa es la situación A más B. Eso hemos obtenido las componentes rectangulares. Entonces aquí sale más 3j. Con ayuda de la calculadora, menos 10,39. 15,57 menos 10,39. Positivo nos va a salir 5,18. En I. Ambos positivos, o sea que cuando la X sale positiva y cuando la Y sale positiva, estamos hablando del primer cuadrante. Del primer cuadrante. Ahí salió positiva ambas. Entonces, ahora el siguiente paso es obtener la magnitud. Entonces, de ese vector, bueno, le voy a poner resultante, es x cuadrado más y cuadrado, siempre que queremos hallar la magnitud. Entonces, en este caso será 5,18 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa operación la hacemos en la calculadora. 5,18 al cuadrado más 3 al cuadrado es 9. Entonces es igual a 35,83. 35,83. Y le sacamos la raíz. 5,98. 5,98. Ahora, el ángulo. La fórmula del ángulo es tangente a la menos 1. La componente en Y sobre la componente en X. Entonces el ángulo tangente a la menos 1 de 3 sobre 5,18. Vamos a tener, o arco tangente, 3 dividido por 18. 3 dividido por 5,18, perdón. Eso es igual a 0,58. Sacamos el arco tangente o tangente a la menos 1. Activamos el inverso, tangente a la menos 1, y nos sale 30,077. El ángulo es 30,077. 30,077 grados. Bueno, si nosotros buscamos la respuesta aquí, 598 redondeado es a 6 y el ángulo redondeado es a 30 grados. Entonces la respuesta que contiene esas respuestas, la alternativa que contiene la respuesta es el literal D. Un poco largo, pero como siempre digo, chicos, hay que hacer lo que hay que hacer.
Así que sigamos, muchachos. Tenemos hasta la pregunta 89 en la resolución del día de hoy. Un vector B cuya magnitud es de 20 metros y direcciones de 40 grados con respecto a la horizontal, al ser multiplicado por -1 se convierte en un vector B' igual a, mire, la explicación a este proceso. 40 grados, ¿dónde se mide 40 grados? Siempre se mide desde el 0 grados en sentido antihorario, ¿no? O sea, hacia la izquierda. Ahí mide 40 grados y traza el vector B que vale 20 metros. Pero a B, al multiplicarlo por -1, sería menos B. Pero eso dice que es B', ¿verdad? Entonces, nos sale un vector contrario, con la misma dirección, pero sentido contrario, con la misma magnitud. O sea, me sale un vector menos B o B', que es igual a 20. Ahora, ¿cuál es el ángulo? El ángulo medido aquí es de 40. Pero como tenemos que medir desde el 0 grados hasta donde se encuentra el vector, aquí hay 90, aquí hay 180, aquí hay 40. 180 más 40, el total del ángulo es 220 grados. Entonces, explicado que el vector B' tiene una magnitud de 20 metros y un ángulo de 220 grados. Quien tiene todo eso es el literal C. Bueno, avanzamos, muchachos. Preguntas de teoría. La estática es la rama de la física que pertenece al rubro de la electromagnetismo, termodinámica, mecánica cuántica, mecánica clásica. Obviamente es la mecánica clásica. Pregunta 63. El agente capaz de modificar el estado de reposo de movimiento de un cuerpo es una fuerza. Aquí la B sería el literal correcto, la fuerza. 64. El instrumento empleado para medir la fuerza. El instrumento empleado para medir la fuerza, bueno, trato de ilustrarlos. Es una especie de regla graduada con un peso donde se cuelgan pesos. Hay un resorte aquí. Cuando se pone un peso, obviamente producto de la gravedad, va a estirar ese resorte y nos va a marcar en algún punto. Eso nos da el peso. Esa situación, ese artefacto se llama dinamómetro. Dinamómetro. La distancia perpendicular a partir de la línea de acción de una fuerza hasta el eje de rotación. Si alguna vez han visto en una vulcanizadora, para aflojar los pernos de una rueda, los pernos, se aplica el efecto palanca. ¿Qué es el efecto palanca? La llave que se utiliza, como son tornillos, depende, apretados bien fuerte, se agranda con una especie de tubo, se agranda, se pone a la llave con la que se está aflojando, ¿ya? Y se hace ese efecto palanca. Para aflojar hay que hacerla hacia arriba, ¿verdad? En sentido antihorario. Se aprieta en sentido horario. Entonces, esto se llama el efecto palanca y obviamente este es un brazo, por eso recibe el nombre de brazo palanca. Esa es la respuesta a que la distancia perpendicular en línea de acción de una fuerza hasta su eje de rotación. Aquí va a rotar, pues obviamente, ¿no? Donde se inserta la llave, y esto es un tubo, un pedazo de tubo que le ponen, ¿no? Para no hacer tanta fuerza, eso minimiza el esfuerzo. La suma de fuerzas externas, dice la pregunta 66, la suma de fuerzas externas que actúa sobre un cuerpo es
Por ejemplo, aquí en un plano cartesiano tengo una fuerza 1, tengo una fuerza 2, tengo una fuerza 3. La fuerza que representa, por ejemplo, eso, la fuerza resultante de todas las operaciones de sacar la magnitud, se llama fuerza neta. O sea, en representación de un sistema de fuerzas, un sistema es cuando hay uno, dos, más de dos. Entonces, en vez de andar con tantas fuerzas, se saca la representación una sola, que es la fuerza resultante, y esa es la fuerza neta. Entonces, en este caso, la respuesta es esta. Un sistema de fuerzas, dice la pregunta 67, en el cual las líneas de dos vectores representativos, perdón, están en un mismo plano y se cruzan en un punto, se llama sistema de fuerzas coplanares concurrentes. 68. Consideramos tres cuerpos sobre un plano. Una esfera, un tetraedro, descansa sobre una de sus caras. Ya. Un tetraedro, una figura que tiene más de 4 lados. Y un cilindro descansa sobre, también se apoya sobre sus caras. Pero ¿quién está en equilibrio? Bueno, este tetraedro, depende si está bien diseñado, puede rotar por efecto de la inercia, o sea, el mismo peso del cuerpo. Pero esto, si está totalmente estático, está totalmente quieto, significa que está en reposo. También producto de la inercia. La inercia es el estado de los cuerpos que hace que los cuerpos o se detengan o sigan su movimiento hasta que se detienen, producto de una fuerza externa como la fricción, como porque alguien paró ese cuerpo, etcétera, ¿no? O si está en reposo, está quieto, alguien patea un balón, alguien hace marchar un carro, activa una moto y la hace andar, entonces ya sale ese estado de inercia. Es estar en movimiento o es estar en reposo, hasta que una fuerza externa lo saque de ese estado. Con respecto a eso, entonces el pregunto es, ¿cuál cuerpo está en equilibrio? Obviamente, la esfera. La esfera es como un balón, ¿verdad? Usted lo asienta en el suelo y se queda quieto hasta que usted no lo coge y lo patee. A ver, muchachos, una fórmula de magnitud F es aplicada a un cuerpo, una fuerza, perdón, de magnitud F es aplicada a un cuerpo rígido en un punto cuyo vector de posición es R. Su magnitud es R, su fuerza y R forma un ángulo. Esto se refiere a esto. Aquí hay R. Esto es una distancia. Como les decía yo en el ejemplo de aflojar la tuerca que sostiene los pernos que sostienen a la rueda en un carro, el efecto se aplica una distancia desde el punto donde va a efectuarse la fuerza hasta el punto donde una persona aplique la fuerza para aflojar esa situación, aplique una fuerza, ¿verdad? En este caso hacia arriba para aflojar, en sentido antihorario les decía. Entonces, esas fuerzas, desde el punto, gráficamente, desde el punto de origen hasta F, forman un ángulo. Esa fuerza, junto con la distancia R, tienen una fórmula. Eso se llama torque o momento de fuerza. La fórmula, obviamente, esta letra simboliza el torque o momento de fuerza. Fuerza por el radio por el seno del ángulo.
Entonces la respuesta sería el literal C. Ahora, muchachos, la magnitud del vector F en la pregunta 71 es 4i 3j. En Newton es. Para sacar la magnitud, esto ya es, lo hemos visto anteriormente en vectores. Para sacar la magnitud de un vector se aplica esta fórmula que está aquí. F igual a x cuadrado más y cuadrado, donde y es x y j es y. Lo que hacemos es reemplazar valores, ¿verdad? Y tenemos x es 4 al cuadrado más y que es 3 al cuadrado. Entonces eso, ya hemos hecho este cálculo. Siempre que hay el 4 y el 3, la respuesta es 5, ¿sí o no? 4 al cuadrado más 9, 25, la respuesta es 5. 5 newton, porque esa es la abreviatura del newton. 5 newton. Entonces la respuesta es literal A. Pregunta 72. ¿Cuál es la magnitud? Ya lo tengo encerradito, la magnitud. Esta es la fórmula de magnitud. Si es que hay solo dos coordenadas como I y J, es la de la pregunta 71 que les estoy haciendo aplicar. Si hay tres coordenadas I, J, K, tiene que hacerse X, Y cuadrado, Z cuadrado. Donde ya les decía que I es X, J es Y, K es Z. Con esos valores reemplazamos. X cuadrado es 2, 2 al cuadrado. Y cuadrado es 3, 3 al cuadrado. Z que es 5, queda 5 al cuadrado. Y no quiere que calculemos, porque si volvemos las respuestas, tenemos el literal D que está expresado tal y como queda el reemplazo en la fórmula. Hasta ahí se obtiene la respuesta. Pregunta 73. A ver, muchachos. Aquí podemos trazar un plano cartesiano, adelantándome un poquito. Obtener el valor de la fuerza resultante del sistema de fuerzas mostrado en la figura. Miren, muchachos. F1 tiene solo componente en X, horizontalmente. Por eso solamente tiene 8i. Por eso va a tener 8i. F2 tiene componente solo vertical. Este vector F2 tiene solo vertical. Por eso solamente va a tener componente en J, 3J. Entonces eso más 3J. Ojo, más 8i. Estoy ubicando, según como hemos hecho los ejercicios de suma de otros vectores, como el de aquí, y con I, J con J, ¿verdad? En F3, observo que 4 solamente tiene componente horizontal, el F3, perdón, solamente horizontal. Y del lado donde las X son negativos. Entonces, eso solamente tiene menos 4i. Menos 4i. En Y, F1 no tiene. En I, F2 no tiene. En J, F3 no tiene. Hay que sumar lo que hay. Esa suma le podemos poner resultante para no andar poniendo F1, F2, F3. Entonces, 8 menos 4, ¿cuánto es eso? 4i. Aquí más 3j. Esa es la resultante. Ahora lo que quieren es un valor nomás, mira. No tiene i ni j. Entonces, para sacar la resultante o magnitud hay que aplicar x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aquí tenemos 4 cuadrados, que es x, y 3 al cuadrado, que es j, ¿no? 16 más 9, eso da 25.
y esto es 5. Entonces, la respuesta es el literal B. Dice, un carro de 15.000 newton desciende por una carretera cuya inclinación es de 20 grados respecto a la horizontal. Encontrar las componentes del peso del carro en la dirección paralela y perpendicular. Miren, muchachos, chicos y chicas, atiéndanme por favor. Aquí tengo un plano inclinado. Es como un triángulo, solo este pedazo, donde aquí está el ángulo, representado el ángulo que es de 20 grados, que está escrito 20 grados. Esto representa el vehículo, el carro que está descendiendo. Esta línea roja es el peso. El peso. Se lo representa con W. El peso ejerce una fuerza vertical hacia abajo, producto de la atracción de la Tierra, ¿verdad? Pero el eje cartesiano se aplica sobre el eje horizontal sobre el cual está descendiendo, o sea, el plano inclinado. Si tú ves aquí el plano, entonces por eso X también es horizontal. Entonces Y, asuman a esta medida, forma como esta especie de X que tú ves aquí. Lo vamos a enderezar nosotros para hacer mejor la comprensión. Lo vamos a enderezar. Por eso aquí tengo X horizontal, Y horizontal. Ahora, este ángulo de aquí es el de acá. Por eso aquí va a valer 20. Pero yo no trabajo con ese ángulo. No hay que trabajar con ese ángulo. Hay que trabajar con el ángulo con respecto al eje de las X. Esto es 70. 70 grados. ¿De dónde sale? Porque 70 aquí en este cuadrante tienen que medir 90. 70 más 20 es 90. La diferencia del 90 menos 20 da 70. Bueno, de aquí vamos a sacar la componente. Tanto horizontal, que lo vamos a llamar F1, y vertical, que lo vamos a llamar F2. Para sacar F1, obviamente va a ser el módulo, el peso. El peso es este valor de 15.000 pesos por el coseno del ángulo. Y F2, peso por el seno del ángulo. Entonces vamos ahí. F1 va a ser igual a 15.000 newton por el coseno de 70. Y F2 va a ser igual a 15.000 por el seno de 70. Expresado, vamos a usar nuestra calculadora de Windows. 70 coseno por 15.000. Igual 5.130.30. F1, 5.130 punto 30, perdón. En F2, perdón, seno de 70, seno de 70 por 15.000. Es igual a 14.095.39. 14.095,39 redondeando newtons. Pero ese redondeo, ahora, nosotros vamos a buscar las respuestas. F1, 5.130. Bueno, aquí tienen 5.130 algunas. Y F2, 14.095.39. 14.095 solamente tiene esta.
Acá es 1409, ¿no? Este es 14.095. Entonces, la respuesta que tiene las dos, la alternativa, perdón, que tiene las dos respuestas es literal A. 76. ¿Qué condición necesaria y suficiente para el equilibrio translacional de una partícula en el plano? ¿Qué condición necesaria y suficiente? Que se esté moviendo que esté en inercia o con movimiento rectilíneo uniforme. Ahí se encuentra en equilibrio. Y siempre que está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X es 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Inercia es la primera ley de Newton, que hablaremos de eso casi al finalizar en una pregunta de estas. Entonces, por eso, si sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y tiene que dar 0, esto es 0. El literal C. Los 77, los cuerpos que se oponen resistencia al cambio en su estado de movimiento reposo, esta propiedad se conoce como elasticidad, peso, masa inercial o volumen. Como estábamos hablando de inercia, entonces la masa de un cuerpo tiene que ser inercial. Esta propiedad es la masa inercial. 78. Las condiciones de equilibrio del cuerpo rígido en un plano son, para el momento de torque, obvio que tiene que estar en equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y tiene que ser 0. Y la sumatoria de fuerzas de torque también tiene que ser 0. Esta T que simboliza aquí es el torque. Entonces, las tres condiciones tienen que darse para en un cuerpo rígido según el momento de torque. 79. El momento ejercido por una fuerza sobre un cuerpo es una medida de su capacidad para evitar que se mueva un cuerpo, hacer que gire, que las fuerzas se neutralicen o que las fuerzas se disipen. Para que las fuerzas se disipen, es la respuesta correcta. 78. Un torque que genera una rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj se considera positivo. Como les decía, en el ejemplo de aflojar un perno de la rueda, se pone la llave, se agranda esto para hacerlo más fácil, pero la persona que está haciendo, que va a aplicar la fuerza hacia arriba, lo tiene que hacer en este sentido. Y este sentido es antihorario. O, como dice aquí, en contra de las manecillas de reloj. Ese torque se considera positivo. 81. Un torque que genera una rotación en sentido de manecillas del reloj. Mire, al contrario, como para apretar, se considera un torque, o sea, el mismo ejemplo en antes, pero ahora al revés, en sentido horario, se considera negativo, pues, ¿no? Es lo contrario al positivo. El positivo es en sentido antihorario. El negativo será en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. 82. El punto en el cual se puede considerar concentrado todo el peso se llama el centro de gravedad. Es lo que le da equilibrio al cuerpo en el cual se esté apoyando. 83. La fuerza equilibrante y la fuerza resultante da un sistema de fuerza. A ver, una explicación. Cualquiera que sea el vector, este lo denomino fuerza resultante. Fuerza equilibrante es para lograr equilibrio, como dice ahí. Es un vector en mismo sentido, o sea, si está inclinado, en dirección opuesta, perdón, pero diferente sentido. Ese es el vector equilibrante. Si yo me pongo aquí aparte, la fuerza resultante, la fuerza equilibrante, tienen la misma magnitud, pero diferente sentido. Si yo hago una operación con ellos, fuerza resultante, pero la fuerza equilibrante va a ser negativa porque está opuesta a él, es como su vector negativo, entonces eso va a dar 0. Es como que si hagas un vector que de fuerza resultante valga 4, la fuerza equilibrante vale -4, va a dar 0. Por eso, esa explicación
que una fuerza equilibrante y una resultante dan 0. 84. Dos fuerzas no concurrentes de igual magnitud y sentido opuesto son aplicadas a un cuerpo rígido. Esto produce un cuerpo, que el cuerpo se encuentre en reposo, no. En movimiento traslacional, tampoco. Equilibrio rotacional, tampoco. Eso se llama equilibrio traslacional. 85. Es una fuerza que tiene la misma magnitud de la fuerza resultante, pero de sentido contrario. Peso, fuerza normal, equilibrante, tensión. Entonces, es la fuerza que tiene la misma magnitud de la fuerza resultante, pero de diferente sentido. Lo que andábamos hablando en la pregunta 83, que fuerza equilibrante y fuerza resultante. Si la fuerza resultante, lo contrario a ella, pero en la misma magnitud, se llama fuerza equilibrante. En la pregunta 86, al colocar una mesa que pesa 4.000 newtons sobre el piso, ¿qué ley establece que la fuerza del piso sobre la mesa tiene un valor de 400 newtons? A ver, explicar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton. La inercia, la mencionaba en preguntas anteriores. Ya, si un cuerpo está en reposo, sigue en este estado hasta que, por ejemplo, ustedes que les gusta jugar pelota, les dé un puntapié y la ponga en movimiento. O al revés, está en movimiento y alguien de ustedes viene hacia usted y la para, entonces se la coloca en reposo. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, la ley del movimiento, fuerza igual masa por aceleración. Que todo cuerpo en movimiento, producto de una fuerza, esta tiene masa, recibe una aceleración. Esa es la segunda ley o ley de la dinámica. Y la tercera, que la experimentamos todos los días cuando nos paramos sobre un suelo como este, ya nosotros aplicamos un peso sobre la superficie que estamos, sea la losa, el piso en que nos encontramos, el suelo del patio donde caminamos, en el colegio, por ejemplo, y para que no se hunda ese piso, esa estructura, esa losa donde tú estás caminando, se aplica ya naturalmente una fuerza contraria, pero de igual magnitud, ¿ya? A eso normalmente, valga las redundancias, se le llama fuerza normal. O esto es una acción, que es lo que hacemos, y esto se llama una reacción. ¿Qué es una acción también? Una acción es tirar un puñetazo a una pared y el ay, ay, ay es la reacción porque la pared no se te va a romper, pues porque te le tira un puñetazo, ¿verdad? Pero ella provoca una fuerza igual, pero contraria. A eso se llama la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton también aplica también para cuando se detienen los cuerpos. Tú estás corriendo y paras, es producto de la fricción. Esa es la fuerza que hay entre tus zapatos o lo que tú tengas puesto para correr sobre la superficie en que estás caminando o corriendo. Entonces, según esto, al colocar una mesa que pesa 400 newtons sobre el piso, ¿qué ley establece que sobre la mesa, la fuerza del piso sobre la mesa, que sea el piso, no es mesa, pero aquí es una persona, es este ejemplo, es la tercera ley de Newton, la que establece que el piso ejerce una fuerza de 4.000 newtons. 87. Un cuerpo en equilibrio de traslación puede tener varias fuerzas que actúan sobre él, pero la suma vectorial de estos debe ser mayor que 0, mayor que 1, 0 o 1. Leyendo de nuevo, un cuerpo en equilibrio de traslación puede tener varias fuerzas que actúan sobre él, pero la suma vectorial, ojo, la suma vectorial de todos debe dar 0. Esa es una pregunta teórica, es una propiedad ya. 88. Pedro desea levantar una piedra de peso W de manera cómoda a una distancia h. ¿Qué opción es recomendable?
Para levantar esto, recordemos la fórmula de torque. La fórmula de torque o momento de fuerza establece que la fuerza por la distancia es igual al seno del ángulo. Pero si el ángulo entre la fuerza y esto es 90, esto va a dar 0. Solamente tenemos fuerza por la distancia. Si fuera el ángulo 90. Si la fuerza que vamos a aplicar forma una perpendicular sobre la superficie en la cual nosotros vamos a hacer la fuerza. Ojo. Y aquí tiene que ver eso. Mientras más distancia, mira, la distancia R1, torque 1, el torque 2, la misma fuerza, pero mayor distancia, R2, mayor distancia, ya, R1 va a ser mayor que R2. Entonces, el torque 1 también va a ser mayor que el torque 2. Entonces, si hay más distancia, porque de la piedra hasta donde está la persona, eso es la distancia 1. Y la piedra hasta donde está esto es el torque 2. Entonces, R1 tiene que ser mayor a R2 para que haya un mayor torque. Tienes el literal B. Bueno, un pájaro que tiene una masa de 2 kilogramos está posado sobre una rama de árbol. El peso que la soporta está en newton. A ver, la masa es 2 kilogramos. Esto. Vamos a usar esta fórmula. El peso es igual a masa por gravedad. Las siglas mg. W, que es peso. La masa es 2 kilogramos, como lo dice ahí, ¿no? Masa de 2 kilogramos. La gravedad de la Tierra, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ese dato no lo dan así. Ya ese dato de la gravedad debemos saberlo. Entonces, 9.8 por 2, no hay necesidad de calculadora, ¿no? 2 por 8, 16, llevas 1, 2 por 9, 18 y 1, 19. Kilómetro, metro segundo cuadrado te da newton. Eso para quienes no están enterados que un newton es igual a 1 kilogramo metro segundo cuadrado. Cuando tengas esas tres unidades juntas, como ahorita, aparece el newton. Y con eso tenemos la respuesta. Muy bien, chicos, esto es para que lo pasen a materia y sigan trabajando hasta que nos volvamos a ver, Dios mediante, en una próxima ecuación, una próxima ocasión. Chao, chicos, pasen bien.